Stele.tv. Buenas tardes, amigos de En Tus Propias Palabras. Soy Alejandro Ruiz. Saludos a la comunidad de Astele, saludos a la comunidad de Cadena H, Canal 169 de Total Play. Y el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante porque vamos a platicar con un periodista y, como dijéramos, machetazo a caballo de espada. Memo, Guillermo Castro. Alejandro, muchas gracias por estar aquí. Por tu generosidad de invitarme el día de hoy. Pues no machetazo a caballo de espada, sino simplemente la oportunidad de platicar también con una persona como tú, con tu trayectoria, y que ha pues logrado también incidir hoy en día en algo que es tan relevante como la comunicación digital. Memo, tengo una duda. O sea, ¿por qué teniendo tantas profesiones, por qué teniendo tantas áreas de oportunidad, por qué el periodismo? Bueno, mira, debo decirte que yo tengo un origen muy extraño. A quien yo denomino mi mentor, el licenciado Enrique Soto Izquierdo, con quien he estado colaborando hasta la fecha. Ahora somos grandes amigos. Nos contactamos por ahí de 1969. Yo había participado en algunos concursos de oratoria de las escuelas lasallistas. Él sigue siendo un orador muy importante. Hasta un par de años atrás era el presidente del jurado y el decano del concurso de oratoria y debate público del periódico El Universal. Pero él también fue de los fundadores del periódico El Día, con Enrique Ramírez y Ramírez, Renato Leduc, Vicente Leñero. Son unos personajes que, si tú recordaras, en los años a finales de los 60s y principios de los 70s, y durante mucho tiempo el periódico El Día fue un periódico icónico. Don Enrique me invita a colaborar al Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, y yo entonces ya trabajaba en una cadena que era Radiodifusoras Organizadas, donde el jefe de información era precisamente Raúl Carrillo. Uh-huh. Y yo tenía una sección muy variada, y desde entonces yo empecé a desarrollarme en ese ámbito. Y aunque tuve estudios de administración de empresas y también de publicidad en la primera escuela que tuvo esa carrera de comunicación, uh-huh, siempre estuve vinculado al periodismo. Manejé el área de comunicación social del Instituto de la Juventud Mexicana, pero siempre he estado escribiendo en diversos medios. En alguna época fui coordinador de suplementos especiales del periódico El Economista y he colaborado con infinidad de revistas. En los últimos años, dado que la comunicación digital se ha convertido en la plataforma más importante de información, sobre todo para las nuevas generaciones, pues decidí de manera definitiva enfocar todos mis esfuerzos a la comunicación digital, creando una serie de plataformas y aprovechando también mi vinculación con una editorial que edita la revista Teorema Ambiental, 2000 Agro y Protocolo. No me digas, de nuestra gran amiga Wendy Cos. Besotes, Wendy. Le mando un saludo porque ahorita está en la inauguración de la Expo Agroalimentaria en Guadalajara. Uh-huh. Ayer estuve un rato con ella. Yo sigo escribiendo en esa revista, fui uno de los directivos de la revista hace algunos años, y pues parte de lo que ahora estamos haciendo tiene mucho que ver con el éxito que tuvo también el portal interactivo de Protocolo. Hoy en día recibe alrededor de 5 millones de visitantes a nivel internacional. Mensuales, ¿no? Bueno, mensuales, uh-huh, y de manera 5 millones mensuales
que si lo multiplicamos por dos es una locura lo que... No, digo al revés. Ya muchos muchos canales de televisión abierta quisieran tener ese rating. Bueno, fíjate que a nosotros, la plataforma que nosotros lanzamos hace pues ya casi un año, lacrudaverdura.info, está vinculada con protocolo. Mucha de la gente que llega a lacrudaverdura.info se genera vía protocolo, pero no solo. Estamos vinculados con otra plataforma informativa en Veracruz que es CX Noticias MX, con otra en Querétaro que es Informativo Q, pero respondiendo más puntualmente a por qué tantas profesiones, lo que pasa es que no son tantas profesiones, yo siempre he sido comunicador. Desde los años 70 he escrito y he producido y he conducido programas. En alguna época eran programas de promoción de valores jóvenes. De hecho, lo que después fue Valores Juveniles Bacardí, originalmente fue un programa del Instituto de la Juventud Mexicana, que era el Programa Nacional de Valores Juveniles, de donde incluso uno de los valores juveniles que surge fue Donaldo Colosio, siendo locutor en Magdalena de Quino. Esos programas se hacían aprovechando todo lo que hacíamos en el Instituto de la Juventud, el programa editorial. En esa época editamos en la primera feria del libro juvenil, libros de Valadez, de José Emilio Pacheco, de Elena Poniatowska. El primero de México Desconocido fue editado en el Instituto de la Juventud Mexicana. Todos estos personajes participaban en nuestros programas. Entonces, pues es algo que se trae en la sangre, porque yo siempre he pensado que poder comunicar con veracidad los acontecimientos, pero no solo los malos, porque también hay buenas noticias. Yo voy a decir algo que a lo mejor a mucha gente le incomoda. Tenemos pocos periodistas y muchos lectores de noticias. Sí. Y yo creo que todavía mucho más distorsionadores de noticias, ¿no? Que eso es lo peor, y que editorializan sobre temas que desconocen. Yo hace algunos meses me invitaron a una reunión en donde se estaba planeando un programa para una televisora y en donde yo cuestioné a algunos de los personajes que presentaban como analistas políticos. Bueno, seguramente han leído mucho. Nunca han estado en una campaña política. No saben lo que es un distrito seccional, un distrito territorial, distrital. No saben lo que es el trabajo ya directamente en una campaña. Y quiero decir que aunque la democracia, digamos, aparece en el ámbito nacional no hace muchos años, pues anteriormente, a pesar de que era un partido único, hacía un gran trabajo territorial. Yo no soy afín a ningún partido, pero sí reconozco que los documentos básicos del PRI, lo que lo sustentó originalmente, tiene mucho sentido en el trabajo político. De hecho, pues del PNR surgen todos los partidos, sí. El PAN, el Comunista, claro. Gómez Morín, Lombardo Toledano, junto con Calles fundaron el primer partido, el antecedente del PRI. Claro, pero es que estás hablando de una institución, nos guste o no, fue una institución que mantuvo el poder más de 70 años. Y entonces, vieras que no, fue institucionalizado. Dime actualmente, ¿qué partido es institucionalizado? Bueno, el problema es que llegó a un desgaste. De acuerdo, pero tuvo una institución. No hay ninguno, y esto yo lo acabo de vivir, en este proceso electoral, dentro de las actividades que yo desempeño, yo imparto 2 seminarios, uno que es de comunicación digital, que originalmente se creó, lo creamos con el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, a partir de una cátedra en la que yo contribuí a diseñar, que fue la Cátedra Cinematográfica de Profesionalización Cinematográfica, Demetrio Bilbatúa, que era mi socio y fui su representante durante más de 10 años. Y perdóname ahorita que te lo diga, si no mal recuerdo, Demetrio sigue tan activo que acaban de sacar algún proyecto de turismo, hace poco el FETUR, si no mal recuerdo. Bueno, sí, Demetrio realmente aprovecha mucho el material que ya tiene. Sí, claro. Hecho. De hecho, en 2010 hicimos 2 documentales, Visión del Arte y El Último País Mágico, que fue el último que escribió el maestro Carlos Montemayor, con stock shot de sus películas. Inicialmente la propiedad de estas 2 obras las adquirió TV Azteca, actualmente están en propiedad de la Dirección de Televisión Educativa.
Pero hoy en día sigue participando en algunas cosas y sigue aprovechando el vasto acervo que tiene. Pero volviendo al tema de la institución, de lo de los seminarios, el otro seminario es de oratoria y estrategia política. Tuve la oportunidad de dárselo a grupos del PAN, a un grupo del PRD, a un grupo del PT y a un grupo de Morena. Desafortunadamente, lo que yo descubrí, y fue algo muy lamentable, es que en ninguno de los casos tienen ni siquiera el conocimiento de sus principios básicos. Cuando yo inicio estos seminarios, lo primero que hago es hacer una encuesta entre los participantes y que me digan 5 puntos de la declaración de principios. Los desconocen en su mayoría. Por otro lado, tampoco tienen una estructura, ya no digamos ideológico, sino organizacional. Lo que creo que sucedió mucho en el caso del PRI es que se dejó de hacer lo que se hacía. A mí me tocó todavía en los años 80, cuando Donaldo estaba en el PRI nacional, Guillermo Cosío Vidaurri estaba del Distrito Federal. Yo tuve a mi cargo un proyecto que era seminarios de reafirmación ideológica, que era la formación de grupos de líderes, digamos, de facilitadores que fueran a presentarse ante auditorios de diversos sectores socioeconómicos, psicográficos, y ya sea sindicatos, comités distritales, seccionales, y que supieran transmitir lo que era el partido y cómo trabajar con el partido y cómo trabajar con la comunidad. Y eso se perdió, eso se ha perdido. Hoy en día mucha gente que entra a la política entra porque lo ven como una chamba y como una forma de sobrevivir. Se ha perdido mucho el origen de la emoción del servicio social que muchos políticos de hace muchos años tenían. Digo, dicho sea de paso y repito, yo me formé con un hombre, Enrique Soto Izquierdo, que pues él no emerge del ámbito político. Soto Izquierdo originalmente fue argumentista de las historietas de Walt Disney, los libritos que hacía Novaro. Sí, claro. Luego fue miembro del periódico El Día, fue corresponsal, fue el primer periodista latinoamericano en entrevistar al mariscal Tito, por ejemplo, y fundó la revista República. Pero toda esa forma de pensar, yo tuve la oportunidad de absorberla y de ver cómo se podía organizar, por ejemplo, organismos del Estado mexicano. No es que hicieran un trabajo partidista, pero respondían a un proyecto de trabajo en el gobierno. Pues si un partido debe tener un proyecto de gobierno, y eso es lo que no tenemos. Yo hago votos porque esta cuarta transformación realmente nos lleve a un cambio. Creo que sería prudente un planteamiento organizacional y también de evaluación. Yo creo que si tú le pones tope a los salarios de la gente y no estableces una serie de incentivos y una serie de cosas que también hagan a la gente pues sentir que pueden aspirar a algo más, pues es muy difícil que pasen de un nivel de desempeño suficiente. Yo tuve la ambivalencia de trabajar en el sector público. Realmente solamente tuve un cargo relevante, que fue el del Instituto de la Juventud Mexicana con el nivel de su dirección, pero siempre fui asesor en varias instituciones, en Gobernación, en la Dirección de Desarrollo Político. Fui coordinador de asesores del licenciado Soto Izquierdo en el Instituto Mexicano de Cinematografía, etcétera. Pero yo diría que mi mayor conocimiento profesional lo adquirí de las empresas globales, como American Express Company, como PepsiCo International, como Transamerica Corporation. Los casi 14 años que trabajé para Noble y Asociados
a cargo de la cuenta de Bacardí, que nos tocó el lanzamiento de Agarra la Jarra, la prueba del añejo. Valores juveniles. Valores juveniles, cócteles Bacardí, y no solo, sino que además en algún momento la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad, la AMAP, me invitó a presidir el comité de asuntos sanitarios, y fue cuando se hizo la legislación de autocontrol de la publicidad. Entonces, yo a veces lo que trato de enfatizar es que no hablo nada más porque se me ocurran las cosas. Todo esto es un poco producto de los 48 años que he transitado por la comunicación, por el ámbito empresarial, por el ámbito de la actividad política, cerca de personajes que tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito político, pues han dejado alguna huella. Algún otro ejemplo de experiencia interesante fue cuando se construyó lo que hoy es Six Flags Reino Aventura, el primer parque temático en América Latina, sumamente atacado por los medios, sumamente con unos... Bueno, hoy en día es una de las grandes atracciones de la Ciudad de México. Yo recuerdo en esa época que nos hablaban del agua del Ajusco, de cómo iban a llegar, que no había caminos, bueno, pero pues de alguna manera, y esto yo le tengo que dar gracias a Dios y a la vida, que me ha permitido estar en muchos momentos en cosas que se emprenden. Y no siempre los que iniciamos algunas cosas somos a quienes recuerdan, pero siempre hemos estado atrás de los hechos, y por eso, respondiendo a por qué en el periodismo, porque hoy en día creo que estas nuevas generaciones requieren de conocer un poco más de lo que realmente acontece. Hay muchos temas que los medios convencionales omiten o desmerecen. Memo, aquí tengo dos dudas que me quedaron. Tú hablabas de oratoria, hablabas de hacer el trabajo, etcétera. Pero, por ejemplo, ahora que tienes la oportunidad de ver en la televisión un Porfirio Muñoz Ledo, que sale y hace un ejercicio para mí de los más serios que puede haber. No, el discurso del día de la instalación del Congreso. Por eso, cuando ves con el debido respeto contra un Oroña o con un Sergio Mayer, bueno, perdóname, mi pregunta es, ¿qué piensas tú de la evolución política? Porque tú decías que los periodistas es bueno que sepan de política, pero yo creo que lo mejor es que los políticos sepan de política. Bueno, ¿no? aquí hay que distinguir también un punto. Si hablamos de Noroña, ¿cuál ha sido la historia de Noroña? Él realmente ha sido un esquirol. O sea, Noroña en donde esté pega. Y esa es su vida, y eso es lo que lo ha distinguido, y de alguna manera es un instrumento desestabilizador en cualquier partido en donde esté. Claro. Ahora, en el caso de Sergio Mayer, debo decirte que nosotros, por el quehacer que estamos desarrollando y que venimos planeando para algunos proyectos ya muy cercanos, como es la creación de una serie de documentales sobre valores de México bajo la denominación La Magia de México, he estado cerca de varios de los que conforman la Comisión de Cultura. Hay 2 o 3 personajes muy importantes. Yo lo sé. Mira, hay un diputado... Bueno, está Susana Harp en el Senado. Bueno, pero ella es la presidenta de la Comisión de Cultura en el Senado. No pero te das cuenta de es que una dicotomía que en la Cámara de Diputados esté, en este caso, que a mí me merece todo mi respeto, sí. Lo conozco, creo que es una persona que merece todo mi respeto, pero no es una persona ni que sea reconocida por la comunidad o las comunidades, vamos a hablar porque hay comunidades culturales en México. Hay algunos que dicen, somos la comunidad cultural. No, México tiene muchas comunidades. Diversidad. Si tú te vas a Jalapa, por ejemplo, el Consejo de la Crónica de Jalapa es una comunidad cultural maravillosa, que desarrolla actividades maravillosas, eventos, proyectos, ediciones. Y igual hay otra en Guanajuato, y bueno, pero ¿qué tanto conoce, ya no digamos la cultura? El presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados debería de tener una visión muy puntual de la policromía cultural que hay en México.
Hay un diputado, por ejemplo, que editó un libro hace algunos años, Los sobrevivientes del Gilberto, periodista de Monterrey, un gran gestor cultural, el diputado Santiago González Soto, por ejemplo, que incluso llegamos a pensar que él podría ser el presidente de la comisión, y algunas otras personas que tienen también un antecedente de desempeño en el ámbito de la cultura o de las letras. Pero, pues, lo que estamos viendo es que, y yo acabo de publicar una nota en lacrudaverdura.info que se llama La cultura y el sindicalismo penden del hilo del destino transformador. Así se llama. Y me refiero a todo lo que hubo de antecedentes culturales en México con muchas instituciones y que hoy en día lo más importante es legislar sobre cultura. Y aquí una de las partes que hay que legislar es toda la cultura a través de los medios digitales. No está legislada la industria digital en México. No. Hay una asociación que es Condimex, que agrupa a todas las empresas y creadores de contenidos digitales y que merecen y requieren también agruparse, tener el apoyo de la academia y del sector público para emerger México como una potencia en producción de contenidos digitales. No estamos en un mercado que vale más de 2 billones de dólares con un crecimiento del 7% anual. Impresionante, ¿eh? Así es. Permíteme, vamos a hacer una pequeña pausa, pero yo te pediría al volver, es que has hecho una distinción que me parece impresionante. Comunicador de periodista. Así es. ¿Podrías poner más énfasis en esa ¿Cómo no? parte? Hacemos una pausa, regresamos, estamos en tus propias palabras. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución. Regresamos, amigos, en tus propias palabras, Memo. A veces el tiempo es tirano y sí, tenemos muchas es un cosas que verdugo. hablar. Sí, pero yo aquí me gustaría que hicieras mayor énfasis en comunicador y periodista. Te lo digo porque de alguna manera lo dijiste bien. Muchos ahorita hemos asumido una profesión que no la tenemos, que es ser periodista. Sí. Pero muchos decimos que no, otros dicen que sí, es lo de menos. Claro. Pero yo creo que todos en el fondo somos comunicadores. Así Me es. gustaría que hicieras una mayor Sí, referencia. bueno, yo creo que ahí habría que distinguir comunicólogo, comunicador y periodista. Por favor. Comunicólogo, evidentemente, es el que tiene el conocimiento y el que desarrolla todo lo que tiene que ver con las disciplinas para divulgar. Y esta es una acepción que acuñó mi maestro también, don Eulalio Ferrer. Él acuñó la palabra de comunicología. Y de hecho lo que yo hoy en día señalo es que los trabajos de divulgación deben de manejarse bajo un principio de comunicología. ¿Por qué? Porque estamos sujetos, de acuerdo a cómo funciona nuestro cerebro, a recibir
impactos comunicativos por muchos medios. El visual, la contaminación visual que tenemos, la televisión formal, la televisión de paga, los medios digitales, la prensa, en fin. Entonces hay que conjuntar qué es lo más prudente para comunicar algo. ¿Para qué? Para influir en la conducta humana. Eso es comunicólogo. El comunicador, pues es un poco lo que hacemos nosotros, o es lo que hacemos nosotros, los que transmitimos, y no necesariamente a través de los medios de comunicación, sino puede ser también a través de auditorios, de audiencias grupales, en donde se transmite el conocimiento, la información o incluso la formación para influir también en una diferente conducta de los grupos sociales. Periodista, bueno, ahí ya entras en el aspecto de investigación, que es lo que yo quisiera ver en la mayoría de quienes a veces participan en muchos medios de comunicación, que a veces no se dan el tiempo, no lo tienen o no tienen el hábito de hacer una investigación puntual de lo que van a tratar. Mira, para mí un gran periodista, que además tuve la gran suerte de haberlo tratado y lo poco que lo traté, pues me aportó mucho, fue Jacobo Zabludovsky. Jacobo podía hablar de cualquier tema, pero lo conocía. Era un hombre que leía, pero era un hombre que vivía intensamente la vida. Sabía de lo que hablaba, pero además lo transmitía con emoción. Y también ser periodista, y cuando uno tiene el quehacer en los medios de comunicación audiovisuales, el transmitir las cosas con la emoción y con el conocimiento, te convierte en un periodista con, digamos, un barniz importante de comunicador. Porque hoy en día hay mucha gente que dice, yo soy comunicador. A cuánta gente ha llegado tu mensaje que influya. Y aquí, si tú cambias los canales a la misma hora, todos los medios de comunicación están dando la misma noticia. ¿Dónde está la labor del periodista o del comunicador? Hay una persona que escribe todo lo que se va a decir y además te lo recetan todo el día. La gente se aprende de memoria las malas noticias. Yo no he visto a quién se le ocurra decir, vamos a crear un noticiero de buenas noticias. México tiene muy buenas noticias. No, desde luego, pero fíjate que hay aquí algo que me llama la atención de lo que tú estás comentando, en cuanto al estudio y en cuanto, obviamente, a la improvisación. Oye, estamos viendo que la sociedad cada vez menos lee y, en consecuencia, menos estudia. Esto será un problema para lo que es, hablabas tú de una legislación, una organización en medios, exigirle a la gente que va a estar aquí al frente algún tipo de preparación y formación, o la otra, se entenderá esto como un mecanismo represor o incluso contra la libertad de expresión. Ahí te va, Alejandro. Mira, yo dos de las empresas que admiro mucho y en las que colaboré en cargos de senior management, que fue American Express Company y PepsiCo International, tenían el mismo grupo de consultores de capacitación, que es una empresa de Nueva York que se llama Hagweber Group. Esta organización también capacita a los aspirantes a congreso, porque ya no son diputados, son congresistas y son senadores, que antes de llegar a ocupar los cargos tienen un periodo de formación para enseñarles qué es ser un congresista, con independencia de lo que se hayan preparado. Ahora, quiero decirte que mucha gente que incide en la política en Estados Unidos antes tuvo un desempeño exitoso como profesionales. Y un desempeño social. Y un desempeño social. De desarrollo, de apoyo. Criticamos mucho a Donald Trump, pero Donald Trump, mal que bien, ha sido un empresario de las más grandes ligas. El mismo Obama tenía unos antecedentes de desempeño social y de gestión social y cultural muy importante.
Y ya no hablemos de los de atrás, de la familia Bush, que nos tendríamos que ir hasta la época de la Segunda Guerra Mundial, en donde uno de los predecesores de los Bush, pues hasta financió a la Alemania hitleriana, ¿verdad? Pero eran hombres de negocios. Clinton, Carter, caray. Aquí lo que hemos visto es que llegan de pronto a la Cámara de Diputados y como el anuncio aquel que decían, te quedaste con cara de what, porque no hay un manual, porque no hay un catálogo de funciones, un catálogo operativo. Entonces, llegaron o porque hicieron la lucha por llegar, o llegaron porque alguien les dijo, mira, te proponemos porque tú nos convienes que llegues a un cargo de elección. Y tampoco se preocupan por mejorar su marca personal. Hoy se habla mucho del branding, ¿no? Pues es la imagen personal. Tú señalaste hace unos momentos a Porfirio Muñoz Ledo. Bueno, Porfirio Muñoz Ledo desde muy joven fue campeón de oratoria del concurso de oratoria y debate público del Universal, que acaba de cumplir 100 años este concurso. Y cuando se instaló el Congreso General hubo dos discursos que a mí me llamaron desde luego y me emocionaron, o sea, desde el punto de vista de la oratoria. El de Porfirio y el de Delgado. También se ha preparado como un extraordinario orador. Todos los demás pasaron de un tono gris para abajo. No había estructura, no había un exordio. Un exordio es la primera frase que se dice al iniciarse un discurso. Su contenido era poco documentado o relativamente documentado o simplemente lleno de cuestiones de reproche a la administración que salía o a los contendientes de otros partidos. Y yo creo que los representantes del pueblo deben de transmitir que son constructores de un México, que quienes vivimos aquellas épocas de un México romántico, de un México en el que todavía se podía vivir en un grado provinciano en esta ciudad tan hermosa, pues aspiramos a que los jóvenes conozcan un poco, pues ya no del pasado, pero que asuman que viven en un país maravilloso, pero los jóvenes hoy están más metidos en la información extranjerizante y que nos está de alguna manera invadiendo culturalmente, a rescatar lo que nosotros tenemos, pero ese es un problema también del sistema educativo. Se desaparecieron las materias de turismo. El civismo desapareció. De civismo, pero además en algunas profesiones, ahí me tocó tanto en la carrera de publicidad como en la de administración de empresas en la UNAM, tener la materia de disertación. Ya no existen esas materias. Entonces, cuando llegan incluso a algún seminario de comunicación digital, parte del seminario es que aprendan a exponer sus proyectos y sus propuestas verbalmente, que aprendan a escribirlas, porque hoy incluso quienes escriben en internet o por WhatsApp ya son palabras que se constituyen en ideogramas. Entonces, hace mucha falta que ahora que va a ser Esteban Moctezuma el secretario, bueno, ya es el secretario nombrado del nuevo gabinete. Del nuevo gabinete de educación pública, pues tenga la habilidad y la visión de volver a las bases de lo que es importante que los jóvenes conozcan. Mira, yo en 1964 tuve la oportunidad de ir a estudiar un año de Junior High a Estados Unidos, al estado más racista, que era Tennessee, a Memphis University School. Mi impacto emocional fue enorme cuando el primer día de clases, lo primero que hicieron todos fue pararse y cantar el himno nacional de Estados Unidos con la mano en el pecho. Y acá en el colegio donde yo estudiaba
había estudiado la primaria y estaba ya en la secundaria, a duras penas nos estaban enseñando a cantar el himno nacional. Digo, ya nomás con eso Sí, claro. te digo, que nosotros criticamos muy, a lo mejor los gringos son muy ignorantes. Yo cuando viví en Cancún había americanos que pensaban que Cancún estaba en Miami, en Florida, o sea, a ese grado de ignorancia. Pero un chico que sale de elementary school, que es el símil de la primaria en México, sabe que es un congresista, sabe que es un senador, se sabe de memoria su himno nacional. A lo mejor no se conoce la división política de Estados Unidos, pero tiene un sentido nacionalista claro. y de amor a su bandera. Claro. Que Ya- no solo se refleja en una fecha, ¿no? Porque el 4 de julio es importante, como aquí el 15 de septiembre. Los pero partidos, lo oye, mantienen. el momento más emotivo de cualquier evento deportivo en los Estados Unidos es cuando se canta el himno nacional. Y aquí hemos visto personajes mexicanos que cantan nuestro himno nacional y no se lo saben. Entonces, tenemos que rescatar nuestra esencia cultural, los valores fundamentales de nuestra nacionalidad, entender que México no es un México, somos muchos Méxicos. A mí la vida me ha dado la gran fortuna de conocer México de Tijuana a Yucatán, como sombreros tardán, y más allá, porque hasta parte de Centroamérica, pero México hay que comprender cómo piensan en cada región y todo eso transmitírselo también a los jóvenes, pero también tratar de que los medios y medios como este en el que tú estás ahora, pues deben de contribuir también a crear una cultura social y también transmitirle a la gente que todo eso que sale en las noticias que es muy malo, hay muchas cosas buenas. Hay muchos gestores sociales. Yo en algún momento publiqué una nota recientemente también donde digo, no hay una ventanilla para la sociedad civil organizada en Morena. López Obrador ha dicho que es incluyente, pero yo conozco muchísimas organizaciones muy serias de la sociedad civil que han ido a tocar la puerta y no hay una ventanilla. Pero corren el riesgo además de que las califiquen de fifí, que eso es otra de las situaciones difíciles de entender. Pero perdóname, a veces el tiempo es cruel y ya nos están ahorita ya diciendo que tenemos Ni 4 hablar. minutos. Memo, es una gran experiencia platicar contigo. Agradezco la sencillez con la que has venido a platicarnos. Ayer hablé con un periodista, no quiero decir su nombre, y le dije, oiga, ¿me permite entrevistarlo? Y me dice, ¿por qué? Yo estoy para que entrevistarte, no tú para que me entrevistes. Dije, caray. Y ahorita llegar con una jerarquía tuya y que estemos platicando, te lo agradezco muchísimo. No, Alejandro, yo creo que esas actitudes que a veces tiene la gente es precisamente porque a veces son lo que son por donde están, no por lo que ellos valen. Y yo te diría la última pregunta. Memo Casas, en tus propias palabras, ¿quién eres? Pues mira, yo soy una persona, yo soy un romántico de la vida. Creo infinitamente en la existencia de Dios, pero soy un buscador, soy un explorador de oportunidades y me considero un creador para emprender cosas que van aconteciendo, porque hace 10 años, 11 años, que precisamente con nuestra amiga Wendy Cos, yo dije, voy a crear un canal turístico de televisión por internet. Me dijeron, estás loco. Hace 5 años que creamos otra planeta, estás loco. Hoy mi locura me ha llevado a darme cuenta de que a lo mejor no incido en grandes masas, pero sí en quienes debemos incidir. Soy un amante de mi país y sobre todo creo en la gente de México. Muchísimas gracias, Memo. Y nada más te recuerdo lo que dijo alguna vez César Luis Menotti cuando estuvo aquí en México, que el día que hay 2 locos en la cancha hay fútbol. Hagamos fútbol. Muchas gracias, Memo. Alejandro. Gracias a ustedes que nos han seguido, estamos la verdad verdaderamente contentos y ya habrá oportunidad.
de continuar, no con esta plática, con otras Con otras. muy interesantes. Muchas gracias. Alejandro. Agradecemos a ustedes que nos han seguido y hasta la próxima, amigos. Esto ha sido en tus propias palabras. Astele.tv. Astele.tv.